Buenos días. Está terminando el curso 2017-2018. Es su tercer curso como consejera y la verdad es que lo más apropiado de una comparecencia en esta época del año hubiera sido a lo mejor pedir un balance de estos tres cursos o un balance del último curso, pero posiblemente hubiera estado sujeto a recibir respuestas de generalidades y tal, por lo cual, al final, teniendo que elegir temas varios, entre temas varios, pues me planteé que seguramente el de 0 a 3 años pues sería un asunto importante, sobre todo en lo que significa el último año de la legislatura, a ver si realmente hay una apuesta definitiva de este Gobierno por este asunto. No obstante, la primera parte de mi intervención, la segunda parte la voy a dedicar íntegramente a 0 a 3 años, pero la primera parte me voy a permitir un pequeño desahogo, que es el que tiene en estos momentos el profesorado en la mayoría de centros educativos de Canarias. O con la gente que hablo, con la gente que uno se encuentra, con antiguos compañeros, etcétera, etcétera, pues en estos momentos que estamos sujetos a una oferta masiva, por ejemplo, de oposiciones en Canarias, la queja mayoritaria que se transmite, y le estoy diciendo de antemano que no voy a esperar ninguna respuesta de esto porque lógicamente la comparecencia estaba pedida para 0 a 3 años, pero haciendo uso del tiempo que tengo en esta primera parte, sí voy a hacer un pequeño repaso a 3 o 4 de los temas que me parecen importantes. Uno de ellos es que en las oposiciones, en la convocatoria de oposiciones y sobre todo en lo que fue el proceso de inscripción, la gente estuvo sometida a un tremendo estrés como consecuencia de los fallos informáticos, etcétera. Es decir, yo creo que no se merecía la gente eso y había que haber tenido, pues de alguna forma, más reflejos para que eso no hubiera ocurrido. Me hubiera gustado también hoy que hubiéramos podido hablar de la plantilla del profesorado para el próximo curso, ¿no?, que decrecimos a partir de la crisis cuando los recortes y las reformas, y me hubiera gustado pues conocer en cuánto a lo mejor vamos a crecer para el próximo año, o si cosas tan insignificantes como que las escuelas unitarias y los centros que parecen insignificantes dispusieran de personal administrativo para ayudar en las tareas en los centros, o si los centros van a disponer de más ayuda para bibliotecas. Es decir, son cosas que parecen insignificantes y que a lo mejor, vistas así, pues no tienen mayor importancia desde la propia consejería. Se nos recortó o se les recortó el horario al profesorado. Yo digo se nos recortó porque en aquel momento yo también estaba trabajando y no se ha vuelto a recuperar con la reforma. Hay comunidades como Andalucía donde ya van por las 18 horas para el próximo año. En Canarias no sé si para el año que viene tienen previsto recuperar algo de ese horario con el que se sobrecargó al profesorado. En los centros concertados no pasó nada de eso. Cuando se habla, por ejemplo, de sustituciones en los centros, y saco estas cuestiones porque son el tema de conversación común de mucha gente que trabaja en la enseñanza, repasando un poco su actividad. Y pasa aquí aquello de reunión de pastores, oveja muerta, pues en este caso siempre la gente que de la enseñanza cuando se reúne habla de eso. En el caso concreto cuando hablamos de las sustituciones, está el profesorado de los centros cubriendo otras actividades que no son las prioritarias, como por ejemplo los apoyos y los refuerzos. Sin embargo, se dedican a eso. En la evaluación de los programas, por ejemplo, todavía estamos pendientes en este Parlamento de que usted nos la trajera. El Consejo Escolar de Canarias, pues, de alguna forma hizo una valoración no hace mucho tiempo de lo que percibe el profesorado en la burocracia. Es decir, y ahora a final de curso es cuando más se nota. Es decir, de 30 y tantas tareas han pasado 80 y pico tareas. Y es una percepción que tiene el profesorado de no sentirse bien tratado, de alguna forma. Y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque cuando se habla de burocracia en los centros educativos hay una cuestión que uno dice, ¿para qué? ¿Sirve algo para mejorar eso los procesos educativos? Normalmente no. Planes de actividades extraescolares, techados solares, es decir, bueno, me hubiera gustado hoy hablar de muchos temas, pero no espero respuesta de ninguno de ellos, ni se la demando tampoco. Simplemente hoy quería que compareciera de alguna manera para hablarnos sobre el plan de 0 a 3 años, qué planes tiene esta consejería, que es uno de los que están recogidos en la Ley Canaria de Educación, y sobre eso quisiéramos que nos centráramos de manera especial. No obstante, si usted quiere pues responderme a alguna de ellas, bienvenido sea. Muchas gracias.